saludo muy especial para todos en esta hora, los que se acercan a escuchar esta palabra. Sean bienvenidos todos a este tiempo en el que el Señor hablará a través de ella, de su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos alimenta espiritualmente, nos nutre, nos fortalece y nos da cada día más fuerzas para seguir adelante. El Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida y por la palabra del Señor que cada día podemos nosotros venir y acercarnos a ella, es que mantenemos firmes en esa fe y en esa confianza en Dios nuestro Señor. Un saludo a la Iglesia Agentes de Cambio, allí desde la distancia, un abrazo fuerte, muy especial, y a todos los amigos que en cualquier momento se han encontrado con este mensaje de la palabra. Vamos a orar, les invito para que oremos antes de entrar a la lectura. Vamos a decirle a Dios que gracias por este tiempo que nos permite tener, gracias al Señor por sus bondades, porque en medio de esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, en este tiempo de pandemia, el Señor ha sido fiel con nosotros y hemos visto su mano en medio nuestro, su mano a favor de nosotros. No nos ha dejado, no nos ha desamparado, y es una bendición grande saber que en medio de la dificultad, que en medio de cualquier tormenta, estamos seguros en Él. Entonces vamos a orar para agradecer al Señor y que esta palabra llegue profundo a nuestro corazón y haga lo que ella fue destinada para hacer en cada uno de nosotros. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos das la vida, nos das la salud. Gracias, Padre, porque estamos confiados en ti. En medio de la situación adversa que atravesamos en el mundo, podemos tener la seguridad, Señor, de que tú estás alrededor de nosotros, de que tienes el control de cada situación, que nada se sale de tu mano poderosa y que en todo y en todos estás trabajando conforme a tu designio, Señor. Gracias por cada persona que se acerca al mensaje de tu palabra en esta hora. Gracias a ti te damos, Señor, por cada familia representada, Señor, los que nos ven de lejos, Señor, de cualquier lugar donde se acerquen a esta palabra, a este mensaje, Señor. Tú estarás hablando a nuestros corazones de una manera muy, pero muy especial. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles para que abran sus Biblias allí y vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 al 3. Primero vamos a leer esta palabra, vamos a leer en otros textos, pero quiero introducirles allí en este Evangelio según San Juan. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso dice la palabra aquí en el Evangelio según San Juan. Y es que venimos trayendo un tema acerca de las maldiciones que el Señor Jesús llevó en la cruz del Calvario. Y de la justicia de Dios también con cada uno de nosotros. De cómo el Señor trabaja de una manera tan justa y tan personal en cada vida. Estamos estudiando a través de la palabra un tema que tiene que ver con las maldiciones y en esta oportunidad, por eso leemos en este evangelio lo que sucedió con una persona ciega de nacimiento. Había un dicho en Israel y una creencia allí de que si una persona tenía alguna enfermedad, era porque sus padres habían pecado y esa enfermedad era fruto del pecado de sus antepasados. Por eso cuando este hombre ven que es ciego de nacimiento, pasan por allí con Jesús y le ven, los discípulos por eso lanzan esta pregunta. Le están preguntando al Señor: Maestro, ¿quién fue el que pecó aquí? ¿O él o sus padres? Porque ellos estaban seguros de que no por
no por nada él estaba enfermo. Ellos tenían esa creencia de que si este hombre estaba lidiando con esa enfermedad, era un castigo y era una maldición que le había venido a él por el pecado de sus ancestros. ¿Cuál es la respuesta que el Señor da? El Señor Jesús les está respondiendo aquí. Ni él ni sus padres. No es que haya pecado ninguno de ellos, ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que la gloria de Dios se manifieste en él. Mire cómo se ejecuta y se lleva a cabo aquí una sanidad. El texto finalmente dice que este hombre ciego fue sanado por Jesús. Él hizo el milagro en este hombre. Entonces nació ciego con un propósito, y es que la gloria de Dios se manifieste en él. Así, cada situación que vivimos nosotros, en muchas de las cosas que podemos ver a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros amamos a Dios y tememos su nombre, en realidad comprobamos que tienen un propósito. Aún las dificultades más grandes tienen un propósito grande en Dios. Cuando nos acercamos a la palabra y entramos a escudriñar, a estudiar, a mirar con detenimiento la palabra, podemos nosotros comprender muchas cosas, porque es verdad, y dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que a nosotros nos hace libres de la ignorancia, libres de muchas cosas, es conocer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios se conoce a través de la bendita palabra del Señor. Entonces, ¿por qué había este dicho en Jerusalén? ¿Por qué en Israel, todo Israel, se creía que la enfermedad de una persona era fruto, consecuencia o maldición del pecado de sus antepasados? Porque en este caso se basaban muchos de ellos en lo que dice en Éxodo capítulo 20, el versículo 5, y quiero dirigirles a esta lectura también. Mire lo que dice aquí, y es algo de lo que uno escucha bastante predicación frente a esto, y es algo en lo que es importante, iglesia, que nosotros tengamos claridad. Dice así, Éxodo 20, dice desde el versículo 1 hasta el versículo 6, quiero llevarles en esta hora. Y dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué importante conocer esto. Aquí Dios en Éxodo se está refiriendo en esta palabra a los mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Y ahí leímos estos 6 versículos porque Dios le está diciendo cosas puntuales a Moisés acerca del pecado de la idolatría. Le está diciendo que ellos no hagan imágenes de ninguna cosa que se asemeje a lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, porque Dios es un Dios fuerte, es un Dios celoso, y por este pecado Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta que 3 y 4 generaciones. Una generación se cuenta como 40 años. 40 años es contada como una generación, básicamente en la Biblia es así. Entonces,
Muchos piensan y sostienen, de hecho, que el pecado de los padres, el Señor los castiga en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y por eso también los discípulos venían con esta creencia, con este dicho de que todo lo que sucedía malo en una persona era consecuencia de los pecados de sus generaciones anteriores. Y resulta que aquí la palabra está claramente diciendo, y es lo que necesitamos entender, que si bien es cierto que cuando los padres incurrimos en pecados, en este caso está resaltando la idolatría, el tener dioses ajenos fuera de Dios, el hacer imágenes de dioses para adorarlos, para inclinarse ante ellos y honrarlos, a Dios esto le es contado, esto para Dios es abominable y es pecado delante de Dios. Y entonces, si los padres incurrimos en pecados, en este caso como la idolatría específicamente, o en los pecados que sea que caigamos los padres, entonces si los hijos, si nuestros hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos continúan esa práctica pecaminosa de adorar imágenes, de honrarlas, de inclinarse ante ellas, de tener otros dioses y de hacer imágenes semejantes a lo que está arriba en el cielo o a las cosas de la tierra y lo que está Dios aquí prohibiendo. Pues el Señor va a visitar esas generaciones y tomará cuenta de ellas. ¿Por qué? Porque continuaron practicando los pecados de sus padres. Pero el versículo 5 es el que se enmarca mucho en muchas ocasiones para respaldar la doctrina del pecado heredado de los padres, pero no podemos pasar por alto el versículo 6, que si bien es cierto que si los hijos y los hijos de los hijos continúan la práctica habitual del pecado, pues claro que el Señor les castigará hasta la tercera y cuarta generación si continúan así. Pero el versículo 6 dice algo que no podemos pasar por alto. Dice, y hago misericordia, ¿a quién? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, es importante, iglesia, para nosotros entender que el pecado Dios lo visita hasta la tercera y cuarta generación, pero dice algo muy importante y hay que resaltar en el versículo 5, de los que me aborrecen. ¿De quién? ¿De qué tipo de personas es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta 3 y 4 generaciones adelante? De los que aborrecen a Dios. Pero la misericordia que Dios hace no va hasta la tercera y cuarta generación, va a millares, abarca millares, es decir, millones, miles de gentes, muchísimas personas. De los que me aman, dice Dios, y guardan mis mandamientos. Es decir, que la misericordia del Señor se extiende aún todavía más que la visitación del pecado de los padres sobre los hijos de los que aborrecen a Dios. Es decir, iglesia, si nosotros somos personas que continuamos adelante con los pecados que cometieron nuestros padres y nosotros los vivimos practicando aún, si el pecado que cometieron los abuelos, nosotros los practicamos también, porque ellos lo hacían y así vimos y ese fue el ejemplo que recibimos y lo seguimos practicando, ¿qué va a suceder? Pues Dios castiga esos pecados hasta todas esas generaciones que aborrecen a Dios. ¿Por qué que le aborrecen? Pues porque no guardan sus mandamientos, porque no le aman. Pero si esas personas que decidieron caminar en ese temor y esa reverencia hacia Dios,
deciden abandonar los pecados que vieron cometer a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados. Lo que nos empezará a suceder es que la misericordia de Dios nos va a visitar a nosotros y nos va a seguir hasta millares de los que amamos al Señor y guardamos su palabra, sus mandamientos, de los que cuando leemos la palabra y vemos que algo a Dios le desagrada, entonces tomamos correctivo, entonces quitamos el pecado y no lo seguimos, ¿qué? Practicando. Entonces, si nosotros, iglesia, somos personas que cuando vamos a la palabra, observamos que hay cosas que a Dios le desagradan. Nosotros decimos, yo antes no sabía esto, pero ahora lo estoy comprendiendo. Quizá viví en ignorancia y yo no conocía de la palabra del Señor. No me habían explicado o yo no la había leído. Pero ahora que estoy viendo por la palabra que hay cosas como estas que le desagradan a Dios, entonces yo tomo la decisión de alejarme de esas prácticas pecaminosas. Sé que a Dios eso no le gusta, entonces dejo de hacerlo, dejo de practicarlo. Lo que espero que Dios haga conmigo, con mi familia y con todos los que seguimos al Señor, si le obedecemos, es que la misericordia de Dios nos va a arropar, nos va a envolver, porque Él hace misericordia a millares de los que guardan sus mandamientos. Esta palabra es de mirarla así, de esa manera. Miren, vamos a mirar en Ezequiel capítulo 18, un texto más, porque es que la palabra se interpreta a sí misma. La misma Biblia interpreta la Biblia. Es decir, un pasaje que uno encuentra en alguna parte, para poder saber cómo interpretarlo, siempre hay textos que pueden dar más claridad frente a esto que estamos leyendo. Es decir, si no es suficiente con que aquí vemos esta palabra que Dios visita, sí, hasta la tercera y cuarta de los que aborrecen a Dios y castiga la maldad, pero hace misericordia a millares de los que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Entonces también hay palabra y hay mucha, pero ahora vamos a tocar este texto de Ezequiel capítulo 18 y es allí donde quiero invitarles. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. La responsabilidad es personal y aquí es donde vamos a ver, y ojo porque este texto también pertenece al Antiguo Testamento. Es decir, no había venido Cristo a morir por nuestros pecados en la cruz, que llevó Él nuestra maldición y demás, pero mire aún la justicia de Dios con cada persona. Entonces vamos a leer lo que dice acá. Dice así el profeta Ezequiel, de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, y que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, ¿qué pensarán los que dicen así? Vamos mirando aquí por partes. Es una pregunta. ¿Qué pensarán? ¿Qué piensan ustedes los que usan este refrán? Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos se les destiemplan los dientes. Ese era el refrán. Es decir, los padres cometieron los pecados, pero los hijos tienen que pagar las consecuencias. Y Dios se la cobra a los hijos. Entonces, dice aquí en el versículo 3, vivo yo, dice Jehová. Dios hablando a través de este profeta Ezequiel, dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, es decir, la persona que pecare, esa morirá. O sea, esa será ¿qué? Juzgada, condenada. Y el hombre, dice así, que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia,
Dice una serie de cosas aquí, que no comiere sobre los montes, bueno, cosas muy pertinentes a sus costumbres allí en Israel, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni usura. Dice acá, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, dice Dios, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas, ahora viene la otra parte, o como quien dice, pero, en el versículo 10, si engendrare, si esta persona que fue justa, engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare la mujer de su prójimo, al pobre oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés, tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él, dice acá. Pero si ahora malo, hijo malo, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, no oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, se anduviere en mis ordenanzas, dice Dios, no morirá. No morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, mire ahora la pregunta, ¿por qué el hijo? Vea esto tan importante que nos aclara tantas dudas, iglesia. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? O sea, ¿por qué esto así? Si eso es lo que se ha venido creyendo todo este tiempo. Entonces la pregunta, dice acá, está respondida por Dios mismo a través de este profeta. Porque él hizo según el derecho y la justicia, y guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma, es decir, entiéndase, la persona que pecare, esa morirá. El Hijo, dice acá claramente, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Más claro, imposible. Demasiado clara la palabra aquí. Que el Señor es tan justo que no nos pone a nosotros a cargar la culpa de los pecados que han cometido, así sea nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y esta palabra nos tiene que llenar a nosotros de confianza en Dios, de ánimo en Dios, de fe en el Señor, porque si hay alguien justo, ese es Dios. Aún esta palabra que está escrita en el Antiguo Testamento, es decir, no había todavía venido Cristo a la tierra a hacer su obra redentora, a morir por nosotros para llevar nuestra maldición, que es el tema que he venido tratando últimamente en las prédicas, en la palabra. No había venido Cristo y aún así, dice Dios a través del profeta y de los profetas, no, los hijos no tienen por qué ser juzgados por los pecados de sus padres si los hijos han guardado los mandamientos de Dios. Si los hijos han hecho lo recto, no van a ser condenados ni juzgados
ni morirán por los pecados de los padres, porque cada uno tenemos una responsabilidad individual. En todo caso, siempre la responsabilidad es ¿qué? Individual. Nosotros podemos observar en la Biblia muchos casos donde padres sumamente justos, piadosos, temerosos de Dios, reverentes con Dios, tuvieron hijos malos. Por ejemplo, mire, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Era una región pagana, totalmente pagana. Pero Dios no juzgó a Abraham por el pecado de sus antepasados que adoraban cualquier cantidad de dioses. No, Él vio en Abraham un corazón limpio, un corazón correcto, un corazón piadoso, y se agradó de él. Entonces Dios mira a cada persona. Mira cómo Adán y Eva tuvieron, se narra en la palabra al inicio, 2 hijos. Entonces tuvieron más, pero entonces estoy hablando. Tuvieron a Caín y tuvieron a Abel. Y uno correcto delante de Dios, pero el otro con un corazón perverso asesinó a su hermano. Y así, entonces, también se muestra aquí en la palabra, hubo un rey llamado Ezequías, un rey bueno de Israel, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, hizo justicia, anduvo en los caminos del Señor con temor, con temblor, con reverencia, pero tuvo un hijo de lo más perverso que haya habido, que se llamó Manasés. Dedicado a adorar ídolos, dedicado totalmente a ir tras otros dioses, menos ante el Señor, al único Dios a quien se debe adorar. David fue un rey de Israel, muy buen rey, con un corazón que Dios mismo dijo de David, que él, David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tuvo un hijo entre los hijos que tuvo, un hijo perverso, que se llamó Amón. Y este hijo fue malvado, se levantó en contra de su mismo padre, le hizo la guerra terrible a su papá y por poco lo saca del reino para tomarse el reino él. Se ensañó contra su propio padre. Así, Samuel fue un profeta muy temeroso de Dios, con un corazón agradable a los ojos de Dios, pero sus hijos no anduvieron luego en los caminos del Señor. Y así muchísimos ejemplos pudiéramos encontrar en la palabra. No siempre los hijos corresponden a esa conducta o adoptan las mismas buenas costumbres de sus padres, o al contrario, padres que no hacen lo correcto pueden engendrar hijos que son correctos, que son intachables. Y es ahí donde uno puede confirmar cuando va a la palabra que Dios nos mira de manera muy personal. Y por eso la relación con Dios, iglesia, es personal. Es personal. Entonces, esta palabra nos debe llevar a nosotros a confiar en el Señor, de que el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros, que el Señor a nosotros nos va a juzgar por lo que hayamos decidido ser cada uno de nosotros y por lo que hayamos decidido hacer con nuestra vida. Es decir, si provenimos de una familia que hizo todo lo contrario a lo que Dios manda, nosotros sabemos que sí, cuando conocimos de la palabra de Dios, empezamos a encaminarnos conforme a ella, a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios manda de nosotros, Dios nos mirará con su misericordia y con su amor. Que la bendición de Dios nos alcanza y que es por miles y miles y miles de personas a las que alcanza la misericordia del Señor. Que si usted y yo
no aborrecemos a Dios, no le llevamos la contraria, no somos desobedientes, nosotros no estamos bajo las maldiciones de que hayan cometido pecados atrás de nosotros, las familias que nos antecedieron, sino que nosotros estamos ahora bajo una bendición que Dios nos quiso dar, porque Dios es un Dios justo. Entonces, así venían creyendo los discípulos y por eso le preguntan al Señor por el ciego de nacimiento. La respuesta del Señor es contundente y es lo que nosotros debemos entender a la luz de la palabra. Y esta palabra la he querido traer hoy porque estamos precisamente leyendo cartas del apóstol Pablo de cómo muchas doctrinas se infiltran sutilmente a la iglesia del Señor, donde de alguna manera nos llevan a entender la palabra de una manera errada, de una manera distorsionada. Entonces, algo que nosotros podemos ver para saber si estamos correctos en la doctrina es mirar qué enseñó Cristo, qué enseñaron sus discípulos, qué enseñanza transmitieron ellos. ¿Enseñaron esto los discípulos? ¿Enseñó esto Cristo? Que nosotros tenemos que pagar por estos pecados de nuestros padres y llevar una maldición encima. El mismo Señor está respondiendo, no, este hombre no está enfermo fruto de una maldición, este hombre está enfermo porque la gloria de Dios se tenía que manifestar en él. Y cuando entendemos esto podemos ver que Dios es justo y que nosotros tenemos una responsabilidad personal con el Señor. En todo caso, en última instancia, somos responsables de nosotros mismos y las decisiones las tomamos nosotros de caminar con el Señor. Iglesia, si nosotros venimos de cualquier tipo de familia que haya cometido muchos pecados, que haya desobedecido a Dios, si quizá alguien viene de una familia donde se practica la hechicería, la brujería, donde hay totalmente desobediencia al Señor, donde se practica la idolatría, si nosotros a través de la palabra podemos hoy comprender que el Señor nos está trayendo a cambios, que el Señor nos está llamando a cambiar a través de la palabra, porque son cosas que a Dios le desagradan, yo les puedo decir, iglesia, el Señor nos mirará conforme a lo que nosotros hemos decidido. Nosotros tenemos esa bendición de Dios porque hemos sido obedientes. Nosotros tenemos esa bendición poderosa del Señor porque al Señor queremos servir. Y nosotros estamos bajo la bendición, bajo el pacto de la sangre preciosa de Cristo sobre nuestras vidas. Iglesia, si usted lo cree, personas que me escuchan en esta hora, algunos podrán pensar, sí, no, la palabra de Dios es clara. Cada uno a través de la palabra puede mirar y leer. No estoy inventándome absolutamente nada, estoy trazando la palabra como está escrita. Entonces alguno podrá decir, no, yo lo creo, otros dirán, no me parece, a mí me enseñaron fue otra cosa. Cada uno podremos tomar las decisiones que queramos tomar, pero los que quieran vivir en esa bendición de Dios, quiero decirles, el Señor es justo y es de trato personal, y hoy nosotros podemos acercarnos a Él por medio de la sangre preciosa de Cristo, porque la palabra dice que a través de la muerte de Cristo en la cruz, Él llevó nuestra maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros porque fue colgado de un madero. Cristo nos hizo libres de la maldición que traíamos sobre nuestras vidas, sobre el pecado, de la maldición que no podíamos nosotros quitarnos de encima. Ahora Cristo la compró con su sangre preciosa, compró nuestra libertad y por eso debemos estar agradecidos con Dios. Por eso, iglesia, cada uno con el Señor, caminemos de aquí para adelante tomando decisiones personales, tomando decisiones de manera individual,
Que nosotros seamos los que decidamos si creerle a Dios o no creerle a través de la palabra, para caminar en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y como dice la palabra en Gálatas 5, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos más sujetos al yugo de la esclavitud. Les invito para que oremos y le demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque nosotros estamos bajo la bendición de Dios y porque si alguno de nosotros detectamos que hemos pervertido la ley de Dios, los mandamientos, que hemos ido en contra de lo que la palabra de Dios dice, hoy ha llegado a tiempo esta escritura, esta palabra a nuestra vida, porque Dios da oportunidad de corregir, de revisar, de reevaluar, de enderezar nuestro camino. Y si estamos dispuestos, el Señor está más dispuesto todavía a extendernos su misericordia, porque en Él sus misericordias son nuevas cada mañana. Demos gracias al Señor por esta palabra, iglesia. Estamos creyéndole al Señor que si vivimos para Él, nos arropan sus bendiciones y nos alcanzan y nos persiguen. Y no por 3 generaciones ni 4, sino que para los que amamos a Dios y si nuestra descendencia sigue amando a Dios y caminando en sus caminos, esas bendiciones nos alcanzarán a millares de millares. Oremos, iglesia. Bendito Dios, Padre Celestial, muchas gracias te queremos dar en esta hora por tu palabra que nos traes. Gracias, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, cortante como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, el corazón, las coyunturas y los tuétanos. Eso dice la misma escritura de tu palabra. Gracias, Señor, porque ella trae claridad a nuestra mente. Y oramos, oh Dios, para que tú nos lleves a vivir en esa libertad con que tú nos hiciste libres. Gracias te damos por tu presencia en nuestra vida. Gracias te damos por venir a tiempo, Señor, a nuestro corazón. Por amarnos, Señor, por perdonarnos, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que nosotros fuésemos libres, salvos, perdonados, limpios. Gracias, Señor, por tu perdón. Recibimos tu bendición y somos libres, Señor. Y somos libres de todo pecado, Señor, de toda maldad. Hemos sido perdonados. Y de ahora en adelante queremos vivir para ti. No tenemos libertad para pecar, sino libertad para mantenernos, Señor, agradándote cada día renunciando a aquello que te desagrada, Señor, porque queremos, Señor, que te sientas honrado con nuestra vida, que nuestra manera de ser te honre, te glorifique, Señor, y que en todo lo que hagamos, Señor, siempre te demos el honor que te mereces. Muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque si cometemos pecado, tenemos a Cristo, abogado tenemos, dice Juan, para con el Padre, a Jesucristo. Y sabemos que cada día podemos venir delante del Señor y pedirle perdón por todo lo que hayamos hecho cada día, porque a partir de ahora somos nuevas criaturas y cada día estamos a cuentas con Él. Nuestro pasado ha sido perdonado, la iniquidad, la rebelión, fue llevada por Cristo en la cruz del Calvario y nosotros hoy aceptamos esa libertad para vivir caminando conforme a sus propósitos con nosotros. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Una bendición muy grande para todos. Un abrazo fuerte, iglesia, personas que se acercan en esta hora, cada persona que nos ve desde cualquier lugar. Si esta palabra ha edificado su vida, le invito a que se suscriba a este canal y pueda recibir entonces cada mensaje que nosotros estamos subiendo al canal. Mil bendiciones, un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.